Dios bendiga a todos los que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Estamos nuevamente aquí, gracias a nuestro altísimo y poderoso Dios, en una nueva oportunidad para compartir con ustedes la palabra de Dios. Una palabra tan preciosa, tan poderosa, que en cada mañana, cuando esta es predicada, causa grandes cambios en la vida del hombre. Por eso usted y yo somos bendecidos cuando escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que cambia la vida de los hombres. La palabra de Dios es la que da opción de salvación a los hombres. Mis estimados amigos y oyentes que hoy nos están escuchando en estas horas de la mañana, vamos a poner este maravilloso tiempo en las manos del Señor. Santo y poderoso Dios, Padre eterno, digno eres de toda adoración, Padre eterno, Padre santo, bendito sea tu santo nombre. Oh Jehová de los ejércitos, Yahweh Adonai, grandioso y poderoso Dios. Mi alma, Señor, se goza en servirte y adorarte, Señor, todos los días de mi vida, Señor. Padre, es un inmenso privilegio el que usted me ha dado en este día, Señor, de compartir tu preciosa palabra, Señor, para que ésta llegue, Señor, a los lugares donde tenga que llegar, Dios Todopoderoso. Padre eterno, Padre bendito, Dios amado, bendito seas por siempre, poderoso Señor. Permíteme, Señor, en esta mañana, solo ser el instrumento, Señor, tuyo, por el medio del cual usted hable a todos los que puedan escuchar tu palabra en esta mañana. Bendito Señor, no dejes que de mi mente, Señor, broten palabras humanas, Señor, sino palabras celestiales que vengan de su santo y bendito Espíritu, Padre Santo. Que éstas sirvan, Señor, para que el hombre entienda que tiene que volver, Señor, nuevamente su mirada a ti, Padre Santo. Y por ende, Padre Santo, volverse también al camino correcto, que es el camino de la salvación. Señor, gracias, amado Dios, por este maravilloso tiempo en el que sé que usted lo va a controlar, Señor. Ahora, con su permiso, Señor, procederemos, Padre Santo, a lo que usted me ha encomendado, predicar su palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me disculpan un minuto, desactivamos la alabanza para continuar con la prédica. Mis queridos oyentes, que hoy en esta mañana nuevamente nos están permitiendo llegar a cada uno de sus hogares con la preciosa palabra de Dios. Y en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón un mensaje tan precioso que nos va a invitar a meditar cuando verdaderamente nosotros no consultamos a Dios antes de hacer algo. Y por eso el mensaje de hoy lo he titulado Cuando planificamos algo o pedimos algo sin la dirección de Dios. Cuando pedimos algo sin la dirección de Dios. Por eso los invito a que en este momento abran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, del verso 1 hasta el verso 22. Primera de Samuel, capítulo 8, del verso 1 hasta el 22. Y la palabra de Dios dice así: Aconteció
que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramat para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras que Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo: pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Bien, mis queridos hermanos y amigos que nos están escuchando, ustedes se preguntarán: bueno, ¿en qué puede incidir sobre nuestras vidas un tipo de mensaje como este? Déjeme decirle que mucho. Porque justamente de tantas cosas negativas que había hecho Israel en el pasado, esta es una de ellas que verdaderamente, cuando preparaba el mensaje, me causó mucha impresión de cómo una nación que gozaba del amor, del respaldo de Dios, que logró ver con sus propios ojos todas las grandes cosas que Dios había hecho al librarlos del yugo esclavista de Egipto.
Cuando Dios libertó a la nación de Israel del pueblo egipcio, Dios hizo grandes maravillas delante de los ojos de ellos. Ellos pudieron ver la gloria de Dios, la mano de Dios poderosa librándolos a ellos. Pero ¿qué es aquí el gran problema? Con el transcurrir del tiempo llegan las nuevas generaciones y con ellas justo una como esta, que se atrevió a pedir un gobierno humano para desechar el gobierno celestial de Dios. Tamaña cosa, amigo. No hay nada mejor en la vida del ser humano que ser gobernado por Dios, dirigido por Dios. Créalo que para mí es una maravilla que sea Dios quien dirija mi vida, porque Él es perfecto y por la perfección que Él tiene, yo camino en rectitud y perfectamente. No soy perfecto, pero camino perfectamente por la dirección de Dios, no por mi propia cuenta. Y esto es lo que quiero transmitir, lo que le pasó a la nación de Israel. Ellos teniendo un Dios soberano, justo, verdadero, bueno, prefirieron rechazar a este Dios maravilloso por pedir a un gobierno humano. Por eso este mensaje lo he clasificado en varios puntos importantes en los cuales vamos a ir analizando lo que verdaderamente fue capaz de hacer el pueblo de Israel en este periodo de tiempo. El primer punto que vamos a ir analizando es que dice la palabra de Dios que Samuel había envejecido. En el verso 1. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Miren, es la primera excusa que mete el pueblo de Israel sobre Samuel, un hombre, un profeta de Dios que fue uno de los más grandes profetas y jueces de su tiempo, un hombre muy fiel a Dios, que desde antes de nacer ya fue entregado a Dios por su madre Ana. Una mujer que antes de que este fuese concebido lo pidió con tanto amor y cuando naciese ella lo dijo, se lo entregaría al servicio de Dios. Y efectivamente la Biblia habla de Samuel como uno de los grandes profetas de su tiempo, que Dios usó grandemente. Pero como todo ser humano, también cometió errores, como usted y como yo. Pero vemos aquí que la nación de Israel ve en Samuel la primera excusa para tratar de que lo que ellos ya estaban pensando se cristalice. Primero digámosles a Samuel que ya está viejo, partamos de allí. Y eso es lo que planificaron ellos. Y eran hombres de Dios, hombres que servían a Dios. Y miren lo que le dicen. Aconteció que Samuel, habiendo envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero estos hombres, primeramente, antes de sacar a Samuel del gobernado que Dios lo había puesto sobre Israel, le vieron esta característica que él había envejecido. Pero déjeme decirle, mi querido amigo, que tenemos varios ejemplos en la Biblia de hombres que envejecieron sirviendo a Dios. Uno de los primeros ejemplos que pude encontrar revisando, de tantos que hay, es el de Noé. Noé habitó sobre la tierra 950 años y durante todo ese periodo de tiempo él sirvió a Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 9, verso 28 al 29. Entonces, mis queridos amigos,
Tenemos ahí un ejemplo de un hombre que envejeció sirviendo a Dios. Aunque otro hombre le hubiera dicho, ya estás viejo, no estás para el servicio, Dios no ha dicho lo contrario. Amado amigo y hermano de la fe que me estás escuchando, mientras Dios no te diga nada, el hombre no tiene autoridad sobre ti. Porque a ti te puso Dios en el ministerio. Y nunca digas tú, estoy viejo para servirlo. Sirve mientras las fuerzas de tu cuerpo te permitan hacerlo. Noé lo hizo, un ejemplo. Otro ejemplo, Abraham muere a los 175 años de edad. Este hombre también era otro ejemplo de fiel servicio a Dios. Nunca vemos en la Biblia, en el libro de Génesis, que Abraham haya expresado como un impedimento la cantidad de años que estaban sobre su ser. El estado envejecido al que había llegado. Nunca la Biblia hace mención de aquello. Sí habla de que es un hombre de avanzada edad, pero no dice que por eso dejó de servir al Señor. Otro ejemplo, nace del apóstol Pablo. Es claro que Pablo no envejeció porque muere prematuramente. Ustedes ya muchos conocen que Pablo fue asesinado, pero ¿asesinado en qué? Sirviendo en el ministerio del Señor. Pero desde que se convirtió a Cristo, llegó a Cristo, su vida entera fue consagrada a Dios, entera. No estuvo pidiendo jubilación como hoy ocurre en muchas congregaciones del mundo. Pastores que ven a la iglesia como un ente empresarial para pedir beneficios sociales. ¡Wow! La Biblia no me habla de aquello. Pastores que hoy me he enterado que cogen y comienzan a pedir jubilación en una iglesia. Se me hace increíble. La Biblia no me dice que Noé le dijo al Señor, ya cumplí tantos años, tienes que darme una jubilación. No, mi querido amigo, no nos confundamos. La Biblia está como ejemplo para la guía del hombre que sirve al Señor. Lamentablemente, nosotros, muchos de los que servimos al Señor, nos hemos acoplado al sistema de este mundo. ¿Sabe por qué? Como esta nación puso sus ojos en las naciones vecinas, así ponemos nosotros los ojos en los hombres de este mundo. Y queremos imitar lo que ellos hacen. Y tenemos otro ejemplo del apóstol Juan, que también él nace en el año 6 después de Cristo y muere en el año 101, exiliado en la isla de Patmos. Entonces y el apóstol Juan también envejeció en el ministerio y nunca dejó de servir a Dios hasta el día de su muerte. O sea, fue fiel hasta la muerte. Mire estos ejemplos, hermanos. Pero sin embargo, vemos a una nación de Israel en aquella época que lo primero que ve en Samuel, su edad avanzada. Pero le tengo una gran sorpresa, mi querido amigo oyente que me está escuchando en estas mañanas. Según investigaciones que estuve haciendo en documentos históricos, Samuel no llegó a pasar más de los 54 o 55 años de edad cuando sucedió este evento. Samuel tenía una edad todavía donde su cuerpo podía estar fuerte para servir. Vemos hoy en día muchos hombres de Dios que tienen una edad de 70, 75 años de edad, 80 años de edad y todavía sirven en el ministerio del Señor. Mis bendiciones y saludos para aquellos hombres, porque son ejemplos a seguir.
Pero vemos en Samuel que la gente de aquel entonces, sus hermanos israelitas, comenzaron a ver su avanzada edad como una excusa para sacarlo del ministerio. O sea, Dios ni enterado por el asunto y ya ellos estaban sacando del ministerio a Samuel, del gobierno de Israel. Pero lamentablemente para estos hombres se equivocaron. Y no estamos hablando de cualquier tipo de hombres. Estamos hablando de gente que ejercía el juzgado de Israel. Jueces, no jueces de gobierno, sino jueces que impartían la justicia en Israel. Armaban un consejo para impartir la justicia en Israel. Estos hombres no eran compuestos, o este gabinete no era compuesto por hombres comunes y corrientes, era compuesto por hombres que vivían bajo el temor de Dios, que leían profundamente la palabra de Dios, que conocían la palabra de Dios. Y sin embargo, se equivocaron. Omitieron consultarle a Dios para ir pensando y planificando una idea como esta de sacar a Samuel del ministerio o de la función que Dios lo había puesto por juez de Israel. Bien. Vemos el segundo punto que dice que Samuel pone a sus hijos por jueces. Puso a sus hijos por jueces, imagínense. Entonces, mis queridos amigos, aquí hay un error garrafal del profeta de Dios, Samuel, que la Biblia lo tiene como uno de los grandes profetas de Dios en su tiempo. Pero como todo ser humano, se equivocó, cometió un error, digamos no grave, pero sí un error que representa una equivocación tan grande, hermano. ¿Quién era Samuel para adjudicarse la potestad de Dios de poner y sacar reyes? Esa autoridad solamente es de Dios, no del hombre. Samuel, como el típico caso de la gente que quiere dejar todo en familia, pone a sus hijos por jueces. Imagínense. Sus hijos, y vamos viendo en el verso 2, dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel el uno, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. O sea, Samuel los nombra jueces en Berseba a estos dos jóvenes. Y mire lo que dice el verso 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Se da cuenta de lo que significa eso, mi amado amigo y hermano que me está escuchando? Samuel, un hombre de Dios, uno de los más grandes profetas de su tiempo, comete un error garrafal como este. Deja también a un lado a Dios y dice, yo los nombro a ustedes jueces en Berseba. ¿Se dan cuenta, mis amados amigos? ¿Cómo un hombre que conocía tanto de Dios, como un hombre que servía a Dios fielmente, como un hombre que leía la palabra de Dios fielmente, oraba fielmente, pudo pasarle algo así?
Y son cosas que pasan, hermanos. Pero esta clase de errores también tienen grandes consecuencias, mi amado amigo. Si no los corregimos y rectificamos a tiempo, si los dejamos que avancen. ¿No se les parece esto familiar a lo que hoy ocurre en muchas iglesias? Pastores que dejan a sus familias a cargo del ministerio, no importa lo que sea mi hijo, no importa lo que sea mi hija, no importa lo que sea mi sobrino, mi primo, mi hermano, pero lo pongo ahí porque es mi familia. Déjame decirte a ti, pastor o autoridad que estás encargada de una obra. Permíteme recordarte que la obra es de Dios, que las ovejas son de Dios, las ovejas son de Cristo y nosotros los que estamos a cargo de ella no tenemos ningún derecho de pasarlas como objeto alguno de mano en mano, porque eso le corresponde a Dios. Dios es el único que decide en cualquier iglesia qué pastor pone y qué pastor saca. Pero las iglesias que permiten que los pastores sean puestos por el dedo del hombre, esa obra no permanecerá para siempre porque no es de Dios. Pasó con Samuel este error garrafal. Y miren quién era Samuel. Era un ejemplo dentro de su pueblo. Todos le tenían mucho respeto, pero los hijos eran el polo opuesto a lo que era el padre. Pero yo lo entiendo perfectamente a Samuel. Él no podía hacer nada más porque cada quien es dueño de sus actos, de su salvación. Y cuando Dios nos llame, nos preguntará a cada uno por cada una de nuestras acciones. Al padre no le va a decir qué pasó con tu hijo. No. A cada persona le va a decir, ¿y qué hiciste tú mientras estabas en el cuerpo, en el tiempo que habitaste en la tierra? Me amaste, me serviste, me adoraste, amaste a tu hermano como yo lo dije en mi palabra, serviste a la gente como yo lo dije en mi palabra, que no esperes ser servido, sino que sirvas a los demás sin mirar nada a quién, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Ese es el verdadero servicio y amor a Dios. Por eso Dios, Él es el perfecto. Y nosotros llegamos a la perfección, ¿sabe cómo? Cuando dejamos que Dios gobierne nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro caminar, nuestro hablar. Y ahí alcanzamos perfección, pero no por nuestros méritos, sino por el mérito del Señor. A Él sea la gloria y la honra. Mire, todavía estos jóvenes hijos de Samuel tenían unos nombres que verdaderamente invitaban a cualquiera a creer que eran grandes hombres de Dios. Joel, el primogénito, la palabra Joel, ¿sí sabe lo que significa? Dios es su Señor todavía. Mire lo que significa el nombre Joel. Dios es su Señor. Y el nombre Abías, mire lo que significa. Mi Padre es Dios. Nombres de unos verdaderos siervos de Dios, pero que de siervos de Dios no tenían nada, hijos de Samuel. Amado amigo que me escuche en esta palabra, no todo lo que nuestros ojos ven es como lo estamos viendo. Dios me ha permitido aprender eso en el tiempo. Dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. Así se identifica al verdadero cristiano del falso cristiano. Al verdadero hombre de Dios que al falso hombre de Dios. Amado amigo, no nos engañemos. No porque alguien venga con una cara angelical y me hable bonito, me hable palabras suavecitas, significa que esa persona es de Dios. En su corazón se está ocultando un mundo de inmundicias. ¿Sabe por qué? Porque sus frutos hablan de lo que esa persona es.
Hay personas que tienen una apariencia, pero que cuando uno los ve, piensan que son las verdaderas ovejas del rebaño de Cristo, pero con sus acciones están revelando los discípulos que son de Satanás. En verdad, en los caminos del Señor he podido palpar cosas como esta, hermano. Me ha tocado ver cómo han habido congregaciones donde todo queda en familia. No importa la clase de persona que sea, mi hijo, mi sobrino, mi primo, mi hermano, pero lo pongo. Déjame decirte, tú que haces eso, ay de ti, porque Dios no puede ser burlado. Ay de ti, porque Dios no es juguete de nadie. Muchos pervirtieron su casa, muchos pervirtieron el ministerio, muchos avergonzaron la sangre de Cristo con tales cosas. Hasta el punto que en el altar de Dios han permitido un sinnúmero de actos vergonzosos. Daniel 20:21. La palabra de Dios. Busquemos en Daniel 20:21 la palabra de Dios. Hermanos queridos, lamentablemente la palabra de Dios, como dice su palabra, es una espada de dos filos. Es una espada que verdaderamente causa dolor en quien la escucha, pero lamentablemente no camina bajo la dirección de Dios. Amados amigos y amados hermanos, lamentablemente nosotros nos dejamos llevar por las apariencias sin darnos cuenta. Se me perdió el libro de Daniel en esta Biblia. Espérenme un minuto, hermano y amigo que me escucha. A ver, Daniel capítulo 2, verso 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Sobre este caso que estuvimos hablando, mis amados amigos, solo a él le corresponde el poder de decidir lo que se hace y no se hace. ¿Sabe por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el dueño suyo y mío, porque Él nos creó. Él es el que tiene la potestad de decir, se hace o no se hace. Pero nosotros los hombres nos hemos tomado atribuciones en muchas ocasiones que no nos corresponden. Tercer punto. Los hijos no andaban por el camino de su padre. Efectivamente. Estos jóvenes, como dice la Biblia, la palabra de Dios, en el segundo versículo, perdón, en el tercer versículo dice, pero no tuvieron los hijos en los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿No se le hace familiar un caso como esto? Con las iglesias actuales. Tenemos pastores, tenemos ancianos, puestos por el dedo del hombre. ¿Y cómo se ve efectivamente que la palabra de Dios se cumple en los hechos de muchos hombres? Me ha tocado presenciar que cuando el pastor es puesto por el dedo del hombre, su amor verdadero no son las ovejas, sino el dinero que entra y sale. En muchas ocasiones, no en todas. Ancianos que ocupan un puesto tan sagrado de anciano, porque el anciano viene a ser casi como un pastor. Me ha tocado ver ancianos que también su prioridad número uno es el ingreso en las arcas de la iglesia.
Ancianos que en la calle morbosean a las mujeres. Ancianos o pastores con un léxico expresivo que da vergüenza. Usan palabras deshonestas. Tienen reacciones como cualquier hombre mundano. Y eso pasó con estos jóvenes, Joel y Abías, que se habían corrompido. Se fueron tras los dividendos, el dinerito, el famoso dinero que compra la conciencia aún de muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos que usan a la iglesia como catapulta para obtener ciertos beneficios. Mi hermano, déjeme decirle, mi querido amigo, que no hay nada más maravilloso que servir a Dios, que al dinero y a los hombres. Porque el dinero y los hombres, es verdad, me dan en ciertas ocasiones comodidades, pero que solo duran cierto tiempo. Pero Dios me da amor, me da paz, me da comodidad y vida eterna en abundancia. Lo que no pasa con los hombres. En este periodo de la pandemia, también han muerto por el COVID hombres de dinero. Han tenido el dinero en la mano, pero no han tenido la oportunidad de sanar su cuerpo. El dinero en ese instante no les sirvió para nada. La abundancia de los bienes materiales no sirvió para nada. Pero ni aún así voltearon su mirada al consumador de la vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Prefirieron morirse en rebeldía contra Dios. Y yo sé que algunos todavía ahorita se están diciendo, ¿y quién eres tú para saber eso? No soy yo, la Biblia me lo enseña. Que el que no confiesa que Cristo es el Señor y cree que en todo su corazón que Él resucitó de los muertos, será salvo tú y tu casa. Porque también sé que han habido personas en el hecho de la muerte, en los últimos instantes, que se han arrepentido y aceptaron a Jesucristo. Pero muchos prefieren continuar siendo rebeldes hasta lo último de no querer escuchar a Dios y mantenerse en su idea negativa que Satanás les sembró en la cabeza. Mi querido amigo que me está escuchando en esta mañana, ojalá ese no sea tu caso. Ojalá tengas un corazón flexible ante la palabra de Dios. Ojalá tengas un corazón totalmente dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y no cometas errores garrafales que aún los profetas o los siervos de Dios cometieron y cometemos hasta hoy en día. Estos dos jóvenes, en lugar de impartir la palabra, administrar al pueblo en justicia, se dedicaron a ver de dónde podían obtener mejor beneficio. Oiga, yo cuando leía esto rapidito me enfocaba al tiempo actual. Por lo menos el hombre del mundo lo hace porque no conoce a Dios. Pero hay iglesias que conociendo la palabra de Dios no sintieron temor y encima de eso se fueron encima de Dios y pasando por la autoridad de Dios desvalijaron a muchos cristianos, los desvalijaron. Y no hay peor ladrón que el que roba educadamente. Por eso para mí, el peor ladrón no es aquel que uno lo puede ver que roba una gallinita. No estoy justificando el robo de este hombre. Pero el peor ladrón está bien vestido. El peor ladrón habla bonito. El peor ladrón es el menos sospechoso. Del que menos se los imagina.
La gente cuando oye ladrón piensa un hombre feo, horrible, medio monstruosa su cara. No, quizás el de ojos verdes, el elegante, porque ¿sabe qué? Ese pasa por desapercibido. Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Entonces, estos jóvenes, nadie se iba a dar cuenta. ¿Sabe por qué? Porque su padre era Samuel. El nombre de Samuel en cierto caso los protegía de muchas maneras. No porque su padre sea un todopoderoso, porque el todopoderoso es Dios. Pero sabían que el nombre de Samuel era muy respetado en Israel. Por eso cuando la gente lo ve, son los hijos de Samuel, pasen. Pero la entrada está libre hasta que no te conozcan. Una vez que te conocieron, se te cierran las puertas. Todo tiene un tiempo hasta cuando me conocen en realidad. Por eso el hombre de Dios siempre permanece fiel a Dios. Desde que conoció al Señor, le entregó su vida hasta el último día de su vida, como lo hicieron muchos hombres como el apóstol Pablo. Pablo caminó también en desobediencia a Dios. Es más, persiguió al Señor Jesús. Mató a su pueblo, a muchos de su pueblo. Pero cuando este hombre se convirtió al Señor, su vida entera dio un total giro. Un giro completo. Ya no caminaba como caminó en el pasado. Él sí verdaderamente sirvió a Dios como Dios manda. También se equivocó. No por el hecho de que cualquier hombre de Dios se equivoque, dejaste de ser hombre de Dios. No, mi querido amigo, si tú estás pensando eso, déjame decirte que estás equivocado. Porque Samuel, a pesar de que cometió tremendo error, no dejó de ser el hombre de Dios. La Biblia lo señala como uno de los más grandes profetas de su época. Y es verdad, este hombre era un hombre de Dios. Pero no sé qué le pasó, o Dios mismo permitió para que el hombre no se jacte. Yo no tengo ningún error. Solo Dios conoce sus propósitos y sus planes. Por eso, mis queridos amigos que hoy me escuchan en esta mañana, Israel, un pueblo de Dios, cayó en este gravísimo error de elegir pedir un nuevo gobernante sin pedirle consentimiento a Dios. ¿Cómo es posible que un pueblo que se dice ser de Dios no le consulte a su Dios? Es como cuando un hijo de ustedes quiera irse a un viaje, un hijo pequeño, menor de edad, pongamos uno de 10, 11 años, se quiera desaparecer de su casa una semana entera y no le dice nada a usted, usted como padre, ¿cómo se va a sentir? Es obvio que a Dios no le va a gustar eso, porque Él es nuestro Padre. A Él nosotros debemos de consultarle y pedirle consentimiento por cada una de las cosas que nosotros vayamos a realizar. Veamos lo que dice Lucas 12:15. Hay una palabra preciosa sobre este versículo que hacen referencia al mal camino en el que andaban estos dos jóvenes. Tengan cuidado, mire, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia, dice la Biblia. Y hoy lo que más vemos, muchos cristianitos, ni siquiera cristianos, cristianitos que son tan avarientos, que el dinero los desespera, que el dinero hace que tengan más amor. Y a los pobres, a los que no ven a quién sacarle un centavo, los botan al último. Lejos donde, perdón la expresión, donde no apesten. A las ancianitas las hacen a un lado y las tiran en las esquinas. Me ha tocado presenciar, no se lo digo por gusto, a mí también me ha tocado presenciar estas cosas.
Gente que ni siquiera busca acercarse a las ancianitas, a los ancianitos. Porque ya ellos no hay que sacarles. Ya están viejos. Ya no sirven para nada. Ya no hay que sacarles. Déjame decirte, amigo, que Cristo está en medio de esos ancianitos. Y yo cuando los veo los busco más porque la palabra me enseña que Él está en medio de los niños, de los ancianos, de los desvalidos, de las viudas, de los pobres desamparados y de todos los que le aman. Aún de ciertos ricos que le amaron en verdad. Es triste, pero esta es una realidad que ocurre en las iglesias. También ocurre en las iglesias, tal como ocurrió con el pueblo de Israel en su tiempo, en la época de Samuel. Esto pasó y sigue pasando y seguirá pasando hasta cuando Dios venga. Lamentablemente, el ser humano, cuando llega a los pies de Cristo, en muchas ocasiones, llega en una condición de engaño. Sí, hermano, déjeme decirle de esta manera. Porque si yo digo que soy cristiano, y escúchenme bien todos los cristianos que me están escuchando, si yo digo ser cristiano de verdad, primero, no debo albergar en mi corazón este tipo de cosas. Segundo, Pablo recomienda que nos amemos los unos a los otros. O Dios recomendó a través de Pablo que nos amemos los unos a los otros. Y amarse los unos a los otros significa nunca contender contra mi hermano o contra mi prójimo. Y no solamente con el de la iglesia, aún con el de afuera. El de afuera necesita más amor para que ellos puedan ver en nosotros un verdadero cambio, un verdadero ejemplo. Pero lamentablemente nosotros en muchas ocasiones servimos para vergüenzas. Me tocó y le voy a conversar una anécdota que una vez alguien me la vivió y me la conversó. Llegó una X persona vendiendo ciertos productos a donde un señor y le dice, amigo, Dios lo bendiga. Todavía le dice, Dios lo bendiga. Vengo a ofrecerle estos productos. Ah, qué hermoso, ya, a ver, y la persona con qué amabilidad también lo atendió y estaba viendo lo que este hombre le ofrecía, un supuestamente cristiano, porque él se presentó como cristiano. Pero ¿qué pasa con este hombre? Este hombre al instante que se presenta como cristiano y le entrega a la persona que estaba visitando, le entrega un tratado. Donde me imagino que ese tratado le habrá dicho, Dios te ama, arrepiéntete, el Señor te extiende sus brazos, te recibe y toda la cuestión. Pero de repente en ese instante que este hombre se había presentado como cristiano, le suena el celular. No fue cuestión de 2 minutos que el hombre estaba hablando, pasó de ser cristiano a ser un verdadero demonio. No sé qué le estaría diciendo la persona al otro lado del teléfono, que la reacción de este hombre fue, ojalá te murieras, te quemes en el infierno, te descuarticen los demonios. Este pobre hombre que estaba al lado siendo visitado por un cristianito, obviamente quedó sorprendido. Y andaba confundido el hombre porque no podía entender cómo él, conociendo en su poco conocimiento que un hombre que es de Dios tenga semejante expresión. Y el hombre se quedó con eso y me llamó y me dice, yo quiero hacerle una consulta, me dice, hermano. Pasó esto. Y yo me sonreía y lo único que le dije, amigo, usted mismo se va a contestar. Primero, Dios es bueno, ¿no? Sí.
Dios nos enseña amor, sí. Ahora dígame usted, ¿ese hombre es de Dios? No, ya se respondió usted mismo. Es que, hermanos, ¿cómo yo puedo decir que una persona es de Dios cuando me muestra una cara opuesta a la de Cristo? Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo se puso como el ejemplo a seguir. Pero lamentablemente estas cosas ocurren. Y pasó con los hijos de Samuel. La gente los veía, pero no los veían a ellos, sino que veía a Samuel en medio de ellos. Y decían, estos jóvenes son hombres de Dios. Y no sabían que dentro del corazón de estos jóvenes había un mar de inmundicia y perdición. Es lamentable. Es lamentable, hermano y amigo. Por eso el evangelio hoy en día está tan desacreditado por gente así. Está tan desacreditado. Pero déjame decirte, mi querido amigo que me estás escuchando, por gente así el evangelio se desacredita. ¿Sabe por qué? Porque a esta gente, ¿quién los gobierna? No los gobierna Dios, los gobierna Satanás. Porque ese es el propósito de Satanás, frenar el crecimiento del pueblo del Señor. Entonces, ¿qué hacen las demás personas cuando ven actos como esto? Por ser como ese, yo no me hago cristiano. Por ser como aquella persona, yo no me vuelvo a Dios. Y se inventan un mar de excusas en su cabeza que Satanás encima se las pone. No, tú no estás apto. No vayas a decir que tú puedes ser cristiano. No estás apto, no estás en capacidad. Como la persona no quiere compromiso con Dios, se inventa cualquier excusa y no llega a los pies de Cristo. Por eso el camino angosto será transitado por poquísimas personas. Ese es el camino de la salvación. El camino ancho, la comodidad, la tranquilidad, mi gusto, mi manera de pensar está ahí en el camino ancho. Y ese es el camino que siguen casi todas las personas. Mire que digo casi todas las personas. Por eso dijo el Señor, cuando yo vaya, ¿encontraré fe todavía? Cristo se fue consciente de que mucha gente, aún de la iglesia del Señor, se perderá. Tal como ocurrió con Coré en el tiempo de Moisés. Coré fue del pueblo de Dios, pero su alma se perdió. Judas caminó entre los 12 discípulos. Fue un discípulo de Jesús, pero también su alma se perdió. Primera de Timoteo 6:10, mire lo que dice la palabra de Dios. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe. Mire lo que dice esta preciosa palabra. Y se han causado muchísimos sinsabores. Sentados esperando a que otros hagan por ellos lo que ellos debían de hacer. Samuel malcrió a la gente de aquel tiempo a tal punto que la gente no se podía mover porque ya estaban mal acostumbrados a lo que Samuel los había acostumbrado. A buscarlos en su casa a grandes kilómetros de distancia que Samuel caminaba. A veces le tomaba 1 o 2 días enteros a Samuel ir a pie para llegar hasta la persona donde tenía que llegar. Miren, este error también cometió Samuel. Cuando lo ideal hubiese sido que todo el que necesitaba tenía que buscar. O me van a decir que Jesucristo andaba detrás de las personas para sanarlas. No, eran las personas quienes llegaban en grandes cantidades donde estaba el maestro. No porque el maestro sea orgulloso, sino porque esa forma que hizo Samuel interrumpía mucho el ministerio que él llevaba. Por eso les digo, mis amados amigos, que Él nos dé dirección a nuestros pensamientos. Porque yo como
preguntó usted si Dios está de acuerdo con lo que usted está pensando. Cuando Dios no ha estado en medio de ese pensamiento del hombre, difícilmente la conclusión o la determinación producto de ese pensamiento sea buena. Miren lo que dice para este punto, en el versículo 4. Entonces dice que los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Efectivamente, Samuel habitaba en Ramá. De allí él impartía justicia como juez de Israel. Pero a mucha gente, como les dije anteriormente, los iba a buscar porque ellos no podían venir a donde el juez para impartir justicia como juez de Israel que él era. Por eso es que hoy en día tenemos muchos cristianistas que determina una función como esta de parte de la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Si no hay carro, si no hay viáticos, tampoco voy. O sea, ¿de qué clase de cristiano estamos hablando allí? El cristiano verdadero, aún de sus propios recursos, gasta para servir al Señor. El apóstol Pablo da ejemplo de aquello. En muchas ocasiones usaba de sus recursos propios para ir de un pueblo a otro y levantar iglesias y hacer la obra del Señor. Pero hoy en día tenemos cristianos tan cómodos que no pueden salir ni a 2 ni 3 kilómetros. Y los asusta. Los hombres de Dios en esta época, en la época de Samuel más que nada, caminaban 30, 40 kilómetros. Días enteros, noches enteras caminando. Y ellos nunca se quejaron. Imagínense un hombre de este tiempo caminar tremenda distancia. Nos morimos. Solo con escuchar la noticia de que tengo que caminar 40 kilómetros para llevar el mensaje, quizás hasta nos desmayamos. Hermanos, los invito a reflexionar en esto. Yo si digo tener amor a Dios, escuche, el amor a Dios, con el amor de Dios, nosotros amamos todo lo que Dios nos enseña. Lo amamos primero a Él, amamos a nuestro prójimo, no importa cómo este sea o quién sea. Amamos al que nos lastima porque Dios nos enseña a amar al que nos lastima. Yo sé que es difícil. Yo no me pongo en el plano de... No, hermano. Yo sé que es complicado. Pero en eso está la obediencia a Dios, hermano o amigo. Obedecer a Dios es lo que a mí me puede también garantizar que Dios me lleve a su reino. Porque el obedecer a Dios representa también que yo le ame a Él. No como muchos creemos que hacer cierta obra representa amor a Dios. No, esa obra buena que hiciste es parte del amor de Dios. El amor de Dios no te hace pelear con nadie. El amor de Dios te aprende o te enseña a aprender a perdonar. El amor de Dios te enseña a aprender a humillarte. Pero tu orgullo nunca te deja pedir perdón. Tu orgullo espera que la otra persona venga y te pida primero perdón a ti. Y dices ser cristiano. No, mi amado amigo. Esa no es la característica. Déjame decirte que estás equivocado, porque la Biblia nos enseña a un Cristo, a un Cristo que nunca pecó, pero que sin embargo se humilló hasta lo más sumo. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos salvados. Mire la gran diferencia. Quinto punto.
vieron en su edad un impedimento para continuar con el servicio. Efectivamente, como ya lo mencioné al principio, estos jueces o estas autoridades que conformaban el gabinete, lamentablemente se equivocaron también en este punto. Pero lo tomaron más como una excusa para que lo que ellos intentaban pedir sea aceptado por Dios. Ellos quisieron tener un gobernante puesto de acuerdo a las características que reposaba o estaba en la mente de ellos. Ellos querían poner un gobernante al gusto de ellos. Esto me parece, me trae los recuerdos de un X lugar donde pasó lo mismo en la actualidad. Pusieron a las autoridades al gusto del pensamiento del hombre. Por eso el fracaso. Por eso, mis queridos, podemos aprender muchísimo. Las autoridades de Israel supuestamente eran hombres de Dios que conocían la palabra de íntegros de corazón, pero se equivocaron también en este punto de querer poner un gobernante. ¿Saben cómo lo querían ellos? Como lo tenían las demás naciones. Pusieron su mirada sobre el hombre y no sobre Dios. Y es por eso que Israel más adelante, producto de este pensamiento, padeció tanto en manos de su gobernante que llegó a ser el rey Saúl. Por eso los ancianos, lamentablemente, miren, se equivocaron. Porque si hubiesen sido hombres que estaban bajo la dirección de Dios, bajo el temor de Dios en todo tiempo, ellos primero hubieran dicho a Samuel, Samuel, queremos que Dios nos ponga un rey. Que Dios nos ponga un rey. Queremos pedirle a Dios un rey terrenal que nos gobierne, pero bajo la dirección de Dios. Pero no sé si Dios lo hubiese aceptado, que sí lo iba a aceptar más adelante, porque el que haya gobernante en Israel tenía un propósito, que era la anticipación del reino eterno de Jesucristo. Pero bueno, ese es otro tema más intenso. Entonces, queridos hermanos, los ancianos fueron una gran parte muy responsable del dolor de cabezas que le iba a dar el gobierno que ellos pidieron bajo la mente del hombre. O sea, para mí, de acuerdo a lo que leí, son los principales responsables de aquel fracaso. Porque fueron ellos los que pidieron. Esto nos enseña para la iglesia de hoy, pastores que me están escuchando, que ustedes no escojan a los ancianos, a los diáconos, bajo el dedo humano, sino bajo la dirección de Dios. ¿Y cómo? Viendo primeramente su testimonio. Porque hay formas bajo la dirección de Dios de poner un gobernante o una autoridad. Tiene que ser un hombre consagrado a Dios, entregado por entero a Dios. Eso es hacer las cosas bajo la dirección de Dios. No porque este fulano me prestó dólares y no me los cobró. O porque es tan buena gente y me lleva comida a la casa. A veces, oiga, a veces nosotros ponemos autoridades por agradecimiento. No importa lo incompetente que éste pueda ser, pero por agradecimiento lo ponemos. Tamaño error. No puede pasar esas cosas más que nada en la iglesia del Señor. Pero son cosas que están ocurriendo. Ocurrieron y siguen ocurriendo y seguirán ocurriendo.
El pueblo de Israel puso tantas excusas. Vieron en su edad el impedimento para continuar en el servicio. Pusieron excusas sobre sus hijos, que bueno, las excusas tenían razón, porque con gente así, con esas características, yo no puedo tener un gobierno correcto. Pues. ¿Qué puedo esperar de alguien que es avariento, codicioso? Oiga, un gobernante cuando tiene esas características desvalija al pueblo, pues. Aunque ahora se las ingenian muy bien para que no queden rastros de las atrocidades que hacen. Pero Dios sabe la cantidad de cosas que han hecho y ante el ojo de Dios nunca podrán escapar. Por eso en el día del juicio, ante el gran trono blanco, mucha gente se va a revolcar, va a pedir a gritos que Dios los perdone y Dios allí no los va a poder perdonar porque ya el tiempo del perdón pasó. Ahora es el tiempo del juicio. Por eso tú que estás en este tipo de características, mira que te lo digo hoy, arrepiéntete, vuélvete a Cristo, cambia tu vida, entrégale tu alma entera a Cristo, reacciona, deja el mal camino por el que estás yendo y ahora conviértete en un instrumento de Dios. No contiendas con tu hermano, no contiendas contra nadie. A tu prójimo como a ti mismo, enseña la palabra. Vive en amor, porque eso es lo que Dios anhela de nosotros. Primero, que le amemos y le adoremos con todo nuestro corazón. Y después, que nos dediquemos a amar a los demás. 7, pidieron al hombre lo que necesitaban y no a Dios. Efectivamente, hermanos, eso es lo que ellos hicieron, pedir al hombre lo que necesitaban y no a Dios. Segunda de Crónicas 26, mire lo que dice. Y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres. Mire lo que dice el versículo. Dios de nuestros padres. Hablaba del pueblo de Israel. ¿No eres tú Dios en los cielos? Él gobierna. Él es el soberano absoluto. Él tiene el control de todo. ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? Ahí está. ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistir. ¿Quién se podrá resistir ante el poder de Dios? Invito a alguien que me diga, ¿quién pudo resistirse de sus enemigos, de los enemigos de Dios? ¿Quién pudo resistirse ante Dios? Nadie. Dice la palabra, y toda rodilla se doblará ante Él, porque Él es el soberano, el Rey de reyes, Señor de señores, y no hay otro como Él. Bendito sea su santo. Mi alma te alaba, oh Señor. 8. Quisieron hacer las cosas como las naciones y no como Dios dice. Esto me trae muchos recuerdos actuales. Pero primero hablemos de Israel. Israel, el pueblo en aquel entonces había visto que las naciones vecinas tenían sus reyes y que los reyes gobernaban sobre ellos, hacían y deshacían. Hermanos queridos, ¿cómo puede un rey de la época de Israel, que no era del pueblo de Dios, ser digno de ser imitado? De acuerdo a la historia, los reyes que gobernaban las naciones vecinas eran hombres perversos, malos. Amaban las guerras. Pero ¿sabe lo que puede llegar a amar tales cosas? Es el hombre que vive en la carne. Aunque sea creyente, yo no le llamo cristiano, sino creyente. Porque el creyente llega un día a los pies de Cristo, pero se cansa y vuelve a hacer las actividades pasadas. Pero el cristiano llega a los pies de Cristo, se transforma y le sirve
del día de su muerte. Por eso es que es difícil, amados hermanos, y ustedes me escuchen en esta hora, que nosotros que decimos ser de Dios podamos imitar al mundo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos lumbreras, luz para el mundo. ¿Y qué es la luz? Es un punto brillante que en medio de la oscuridad toda mirada o todo ojo lo ve. O sea, que a nosotros los cristianos, todas las personas nos ven porque aman a Dios, nos ven para ver cómo es el caminar diario de nosotros, para ver si de allí se agarran para destruirnos. Recuerden cuando Jesús caminaba aquí en la tierra, Él era una luz verdadera. Y los fariseos de lejos lo veían y lo perseguían para molestarlo. Pero todo el mundo lo seguía. Muchos lo seguían, unos porque creían en Él, otros porque necesitaban de Él, otros para molestarlo a Él. O sea, no todo el que sigue al Señor es siervo del Señor. Aún Jesús les dijo, ustedes no me buscan porque me aman, ustedes me buscan porque les di de comer, o sea, por interés. Es impresionante. Por eso, estos hombres de aquel entonces, su mirada la pusieron en las naciones y quisieron imitar a las naciones. Yo me sorprendo, mi querido amigo, cómo yo siento de Dios, sirviendo a un Dios todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra y de todo lo cuanto existe. Yo como hijo de Dios, cuando el continuo actuar del hombre en los tiempos ha sido un fracaso, aunque la ciencia haya avanzado. Pero la ciencia, es verdad que avanzó, pero avanzó no para bien, sino para mal. Porque hoy, miren, cómo tenemos armas sofisticadas. Ustedes vieron las naciones como Rusia, China, Irán, Irak, bombas destructivas que son capaces de destruir a todo nuestro planeta. Y es lo que más les gusta producir, bombas que busquen la destrucción. Y eso es lo que miró el pueblo de Israel a las naciones vecinas. Aprender de ellos. Déjame decirte, mi amado amigo, yo que conozco hoy al Señor y lo que Dios me ha enseñado, no me deja querer aprender de ellos. Yo cada día quiero aprender más de Cristo. Quiero aprender más de su palabra, ser igual que Él, en amor, en misericordia, en humildad, en sencillez. Por eso cuando yo escucho aún de creyentes que quieren imitar a las naciones vecinas, me da mucha tristeza y lástima, hermano. Porque esa persona no ha nacido de nuevo y no ha conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios se enamora de Él, hermano. Se enamora del Señor, porque Dios todo lo puede y todo lo que puede hacer lo hace por el bienestar de los que le aman. Mire lo que dice la palabra de Dios en Salmo 118, verso 9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Miren, ahí está la palabra. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes, en los gobernantes terrenales. Salmo 146, verso 3. No confíes en príncipes ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Hermano, no hay peor ciego que no quiera darse cuenta de lo que dice la palabra.
dice en el verso 17:5. Dice, así dice el Señor, hombre que en el hombre confía. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. Y del Señor se aparta su corazón. Mire, mi amado amigo. Por eso es que Israel en muchas ocasiones fue perseguido y su gente fue masacrada, sus mujeres fueron violadas, sus habitaciones fueron quemadas, sus ciudades devastadas y asoladas. Es porque ellos se apartaron de Dios y fueron tras dioses ajenos, y esos dioses ajenos eran dioses paganos. Y por esos dioses de muerte desecharon al Dios vivo y verdadero, Dios que es justo y verdadero, por quien hoy yo existo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Eso habla del hombre que dice ser de Dios. Muchos están en los altares predicando, pero predicando su corazón está pensando en los bienes materiales, o está pensando en otra persona, o está pensando en otra cosa que no es Dios. Muchos se paran en los altares a predicar por compromiso y no por amor a Dios. Cuando usted, amigo pastor, amigo anciano, o hermano anciano, perdón, que se para a predicar la palabra de Dios, déjame decirte que es el mejor privilegio que usted puede tener. Porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es vida y es una palabra preciosa por la cual usted y yo primero existimos y ahora fuimos perdonados. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, mire, permanece para siempre. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no amar esta palabra con tremenda promesa, hermano? Pero hay gente que aún metida en las iglesias no le cree a Dios. Dice su boca creer, pero eso es mentira. Sus acciones lo delatan y lo muestran tal y como es. Puede decir la persona hablar bonito, suavecito, con una cara angelical, pero si sus acciones demuestran lo contrario, esa persona no es de Dios. No es de Dios, hermano, porque la palabra me dice que por los frutos los voy a conocer. El hombre de Dios es amoroso, el hombre de Dios es amigable, el hombre de Dios es hospedador, el hombre de Dios visita, llama, se preocupa por los demás. Es humilde. Nunca contiende con nadie. Aunque esa otra persona se equivoque, no busca contender contra él. No siente envidia. Pero bueno, en el camino encontramos de todo. Pero el Señor me ha enseñado que a pesar de aquellas cosas, Marco, sigue adelante, continúa, porque te advertí que el camino de los justos iba a ser hostigado por los discípulos de Satanás. Y los discípulos de Satanás son aquellos que estorban al siervo del Señor. No solamente el siervo del Señor es el que predica, el que canta, el que va a la iglesia, pero que vive para hacer la voluntad del Señor. Ese es el siervo del Señor. Y yo le creo a Dios. Por eso a mí Dios me ha bendecido, aún en medio de la enfermedad que tuve, que fue Él el que me paró. Y yo lo digo abiertamente, lo digo con toda la seguridad, con toda la certeza. Dios me levantó, porque Él me enseña en su palabra que aunque crea en Él, aunque esté muerto,
viviré. Y yo sí le creo. No sé usted, pero yo sí le creo. Por último, Santiago capítulo 4, verso 4. Me encanta este versículo porque ahí me está diciendo todo. Oh gente adúltera. ¿A quién llama gente adúltera? ¿Al que tiene relaciones sexuales con otra persona que no sea su esposa? Sí, pero también habla al que traiciona al Señor. No saben que la amistad, por eso también puedo llegar a ser adúltero. Mire, no saben que la amistad con el mundo es que si tú prefieres servir más a los hombres que a Dios, eres un adúltero. Y dice que el adulterio es un tipo de pecado grave que puede ser pecado de muerte. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Perdóname, amigo. Yo no quiero ser enemigo de mi Dios, aunque el mundo me rechace. Yo sé que me va a doler que el mundo me rechace. Pero Dios me ha garantizado que Él me levantará. Porque dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire. O sea, yo le creo. Yo creo en esa palabra. Y por eso se la comparto a usted, mi querido amigo que me está escuchando y mi querido hermano que me escucha. Lo invito a creer también en esta palabra. Esa es la promesa de Dios. Que si nosotros nos volvemos enemigos del mundo, pero no tratando mal a las personas. Cuidado que malinterpreta, porque hay gente que le encanta malinterpretar las cosas. Cuando yo le digo, o la palabra dice, enemigo del mundo, significa no amar ya las cosas que usted tradicionalmente hizo cuando vivía en la carne. Si le gustaba andar en fiestas, ya no ame las fiestas. Si le gustaba decir malas palabras, ya no ame decir malas palabras. Ame a su vecino. Si su vecino que le hizo daño, un día usted lo ve con hambre, dele de comer. Ese es el proceder del verdadero cristiano. Pero no porque le da de comer, va y se lo anuncia a los demás como lo hicieron los escribas y fariseos, que tocaban campana y lo anunciaban al pueblo para que la gente los elogie. No. Ame de verdad. Ame de corazón. Y es preferible que solamente usted y el Señor conozcan de esa labor. Porque dice el Señor que después en público te recompensará. Y tampoco esperes recibir recompensa en público, sino que hazlo por amor. Tal como tú le das a tus hijos, así dale a los demás, con ese amor. Sin que ellos te lo pidan, dáselo. Pero no esperes nada a cambio. 9. A Samuel no le agradó la petición de ellos y clamó a Jehová. Es evidente, pues Samuel era un hombre de Dios. A pesar de que Samuel se equivocó, pero también se dio cuenta que lo que ellos estaban pidiendo era incorrecto, pues. ¿Cómo es que el pueblo de Dios hoy no quiere saber nada de Dios? O sea, si no quiere saber nada de Dios, no es pueblo de Dios. Es como Marcos Martínez tiene sus hijos y de pronto mis hijos ya no quieren saber nada de sus padres. Ya no son Martínez, pues, prácticamente. Pues. Aunque lleven el apellido, pero no son prácticamente como mis hijos. O sea, no, hermano, es algo inconcebible lo que pasó con la nación de Israel y evidentemente a Samuel este tipo de cosas que el pueblo hacía. Pedir un gobernante terrenal como las demás naciones. Queriendo imitar a las naciones antes que a Dios. Y evidentemente el que anda en la carne, como sucede en los tiempos actuales, es el que busca imitar las cosas del mundo. Y a mí me ha tocado escuchar a creyentes que me dicen, pero hermano, haga como hace la congregación X tal. Yo no tengo por qué copiarle a nadie. No porque sea orgulloso. No.
Yo tengo que buscar en la Biblia lo que Dios me enseña. Hoy en día tenemos congregaciones donde los cantantes, los que tocan los instrumentos, van en pantalón jean, se suben al altar a cantar, predicadores en pantalón jean a cantar. No porque la Biblia me diga el pantalón jean, porque por ahí me va a salir alguien, la Biblia no dice. Oye, reacciona. Es verdad que la Biblia no te lo dice, pero Dios es un Dios soberano y Él no permite y Él no le agrada que nosotros vayamos como quiera a su casa de adoración. O me vas a decir cuando te invite el presidente de la República a un almuerzo, tú vas a ir en pantaloneta solamente porque tú no ves ningún problema en la vestimenta. O vas a ir con un pantalón como usan los jóvenes hoy en día, esos pantalones con hueco, y te vas al salón amarillo de la presidencia de la República, donde el presidente, no te vas a presentar así, pues. ¿Por qué? No, pues el presidente de la República me está invitando, el presidente de la República, la máxima autoridad del país. Oye, mucho más es Dios que el presidente de la República. Mucho más es Dios que los gobernantes de la tierra, porque Él es el soberano, el creador de todas las cosas, y como Él no hay otro. Dios merece consideración y respeto. Nosotros no nos podemos presentar ante Él como nos da la regalada gana. Por eso, esta enseñanza a mí me ha dejado algo grande en mi corazón. Que fuera de Dios no hay quien pueda guiarme mejor que Él. Y es verdad, hermanos. En el punto número 10, Dios responde a Samuel y le dice que haga. Miren lo que le dice a Samuel. Que haga lo que el pueblo dice y le pide. En el verso 7 del capítulo 8 que acabamos de leer, versos 7 al 9. Démosle nuevamente lectura para que se den cuenta lo que Dios le dice a Samuel. Y le dijo Jehová, miren a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Ajá. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Me imagino la cara de Samuel cuando Dios le dijo, haz lo que el pueblo te pide. ¿Cómo? Pero Señor, lo que te están pidiendo está mal. Claro que está mal, le tiene que haber dicho el Señor. Pero yo sé lo que te digo, Samuel. Obedece. Esta parte, por eso digo, Dios me estaba haciendo como un relato. Y yo podía ver el plan de Dios en medio de esa respuesta. Déjalos. Que te pidan lo que te piden, está bien. No me quieren escuchar, está bien. Que hagan lo que ellos quieren. Déjalo, haz lo que ellos te están pidiendo. Y encima, mire lo que dice. Confort dice, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Tremenda cosa hizo el pueblo de Israel en aquel entonces. Decirle a Dios, oye Dios, ya nosotros no queremos que tú nos gobiernes. Preferemos que Perico de los Palotes ahora, él sea nuestro rey. Ya no queremos que...
Eso es capaz de decir el hombre cuando vive en la carne. Eso es capaz. La carnalidad nos lleva a decir tamañas cosas. Ofensas contra Dios, contra el único soberano. Miren. Y dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de... Dios les recuerda. Acuérdense. ¿Quién fue el que los liberó a ustedes? ¿Por quién ustedes hoy están como nación? Y es verdad, es Jehová de los ejércitos, quien con su mano poderosa los libró del yugo esclavista egipcio. La mano poderosa de Jehová es la que hizo grandes cosas ante la mirada del pueblo. Pero lamentablemente, los hijos se olvidan lo que los padres vieron. Los hijos olvidaron las enseñanzas de sus padres. A los tiempos modernos. Y hoy los hijos quieren igualar la moda de los tiempos actuales. Por eso a mí, perdóneme, a mí me pudre escuchar a un creyente que me diga, ¿y ustedes todavía tocan esas músicas antiguas? Modernícense. Un cristiano que me diga modernícese. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por toda la eternidad seguirá siendo Dios y Él no se acomoda a los tiempos como van cambiando. Él no está sujeto a la moda. Solo el hombre está sujeto a la moda. Pero Dios, Él es Dios y seguirá siendo Dios por todos los tiempos. Samuel sorprendido con lo que Dios le dice. Pero finalmente su amor a Dios lo llevó a obedecer y no objetar lo que su Señor le decía. He aquí otra cosa. Samuel no objetó lo que Dios le dijo. Sí le pudo causar impresión, pero otra cosa es contradecir. Hoy en día en las congregaciones tenemos creyentes como aman irse en contra de la autoridad. Que porque leyeron 3, 4 paginitas de la Biblia medio lo entendieron, ahora se creen con la atribución de contradecir a la autoridad. Hoy pasa eso. Y pasa mucho. Creyentes que medio leyeron 2, 3 páginas, se grabaron unos 2, 3 versículos de memoria que ni siquiera lo entienden y se atrevieron a contradecir a la autoridad. A tal punto de convertirse en ¿qué? Necios. Porfiados. Y por eso su condición es inestable. Se vuelven inestables en sus vidas y peor aún en el servicio al Señor. Ellos pueden decir con su boca que están bien delante del Señor, pero sus acciones revelan su verdadera identidad. Porque cuando tú sacas el carnet, tu carnet revela tu verdadera identidad. Y tus acciones son ese carnet que revela tu verdadera identidad. Gálatas 6, 7, 8. Miren lo que dice para aquellos que están acostumbrados a irse en contra de la autoridad. Aquellos que están acostumbrados a ver todo mal de lo que la autoridad hace. Y no solo de la autoridad, sino de sus hermanos. Aquellos que están acostumbrados a ver todo mal. Que menosprecian la enseñanza de su hermano por ir detrás de otros maestros. Cuídate de aquellos maestros. No estoy diciendo que sean malos, pero ten cuidado, porque tú no sabes si lo que te están enseñando, muchos de ellos, sea bueno o sea malo. Gálatas 6, versos 7 al 8. Dice la palabra así, mira, no os engañéis.
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso va para ti. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué te quiere decir ahí el Señor? Que todo lo que tú hagas hoy, si es bueno, lo que tú vas a segar el día de mañana va a ser cosas buenas de parte de Dios. Pero si hoy tú ciegas cosas aparentemente buenas, pero lo que hay oculto dentro de eso es malo, mañana ese fruto será un verdadero veneno contra ti. No importa lo que diga tu boca, importa más lo que Dios dice. Y Dios dice que nosotros no debemos dejarnos engañar porque Él no puede ser burlado. No importa que las autoridades, los pastores o mi persona seamos engañados, pero Dios te ve y Dios conoce el pensamiento de tu corazón. La palabra de Dios es dura. Y tú que estás pensando que yo te la tengo dedicada a ti, porque muchos han dicho, me la está dedicando a mí el hermano. No, porque si yo te la dedico a ti, quizás Dios me corte hoy día a mí. Yo se la dedico es contra el pecado, no contra ti que me escuchas. Porque mi afán es pelear no contra ti, sino contra el pecado. Porque Dios me levantó para pelear contra el pecado, porque el pecado es nuestro verdadero enemigo. Mateo 12:15 dice, 12:50 dice, Mateo 12:50, porque cualquiera, mire, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Por favor, mediten en esto, porque muchos lo conocen hasta de memoria, pero no lo saben. Vuelvo a leer, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Mi hermano no es el de la misma religión, mi hermano no es el de mi casa, mi hermano es el que hace la voluntad del Señor. Y así lo dijo Jesús cuando lo fueron a buscar su madre y sus hermanos. Ese era un ejemplo palpable de lo que el Señor quería enseñar. Dios dejó a un lado los lazos familiares porque para Él era más importante la obra del Señor. Pero hoy habemos creyentes que preferimos dejar botada la obra del Señor por irnos detrás de nuestras familias o de nuestras responsabilidades. No te digo que descuides a tu familia, sino que no le pongas en el lugar que a Dios le corresponde. Porque si tú lo pones en el lugar que a Dios le corresponde, te vuelves un idólatra. Y dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos porque la idolatría es una abominación para Dios. Maravilloso este versículo. Dice que el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. No es el que va al mismo templo. O no es el que también dice ser evangélico. Es el que hace la voluntad del Señor. Ahora tampoco no te estoy diciendo, porque tengo que cuidarme de la gente que opina y piensa mal. No te digo que te pelees con el que no hace la voluntad de Dios. Lo que te digo es que si él no hace la voluntad de Dios, ayúdalo. Ámalo tanto. Esfuérzate más por él o por ella. Pero ámalos tanto. Ese es el amor de Dios. Por último, y primera de Juan 2:17, mire lo que dice. Y el mundo pasa, hermanos y amigos, todo lo que hoy vemos, que nuestros ojos ven aquí abajo,
los cielos, el universo entero, dice la palabra de Dios. Y también sus pasiones. Me enamoré de una buena chica, me enamoré de un buen chico, quiero tener fortuna, quiero tener los mejores estudios, quiero tener todo. Déjame decirte que no es malo, está bien, pero si todas esas cosas logran separarte del amor de Dios, ahí está el verdadero problema. Esas cosas no tienen sentido frente a lo que Dios es. Dios es primero que todo. Así lo dice el primer mandamiento, hermano. No lo repites el mandamiento como disco rayado. Mastícalo, saboréalo, entiéndelo, medítalo y vívelo. Porque Dios quiere un pueblo que verdaderamente le ame y le obedezca. Desecharon a Dios por seguir el camino de los hombres. Así es. El fiel ejemplo es la nación de Israel, pues. Samuel, queremos un hombre que nos gobierne, ya no queremos a ese Dios, queremos a un hombre que nos gobierne. Y mire lo que dice Deuteronomio 32, 15, 18. Pero Jesurún, la palabra Jesurún significa un título de Israel que significa el amado recto. Entonces, Jesurún engordó y dio cosas. O sea, Israel, que es el amado recto, engordó. ¿Pero engordó de qué? De pecado. Y dio cosas. Ha engordado, está cebado y rollizo. O sea, listo. Como el pavo ya listo para Navidad y fin de año. Entonces dice la palabra en Deuteronomio, abandonó a Dios que lo hizo. Miren, Dios hizo a Israel y menospreció a la roca de su salvación. Dios fue quien liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Le provocaron a celos con dioses extraños. Encima van tras dioses paganos. Oye, este pueblo ha sido tremendo. Con abominaciones le provocaron a ira. O sea, hay gente que dice, aún en medio de tanta cochinada, se atreve a decir, Dios es tan bueno, que Él siempre es bueno y Él va a escuchar mis oraciones. La gente vive tan engañada. Dice que el pueblo lo encendió en ira a Dios porque fueron tras dioses paganos. Y no solo eso, sino que se atrevieron a darle las espaldas a Dios. Dice con abominaciones, o sea, hacían actos vergonzosos, bochornosos. Tienen que haber hecho hasta tremendas orgías. Le provocaron a ira, ofrecieron sacrificios a demonios. ¡Wow! Ofrecieron sacrificios a demonios. Y ustedes han visto en las películas cómo son los sacrificios a demonios. No a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente. Y encima, yo a veces me sorprendo, digo, el ser humano, en ciertas ocasiones, me sorprendo de ver cómo llega la ignorancia del ser humano. Dios que le mostró la grandeza de su poder cuando lo sacaba de Egipto, lo veneraron, adoraron un rato y después lo abandonan. Y vienen y cogen a un Dios que nunca lo conocieron, es nueva, nunca hizo nada por ellos y encima lo aman más que a Dios. El ser humano cae en unas cosas impresionantes. Dice, a los que dice, a dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. O sea, los padres de aquella generación nunca veneraron a esos dioses. Estamos hablando de la época de Moisés y de Samuel.
Ellos fueron el pueblo de Dios, sirvieron a Dios, cometieron errores, sí, pero servían a Dios. Pero esta nueva generación se contaminó, pues. Fue tras los dioses paganos. Por eso es que Dios le dice, ahora entiendo lo que le dice a Samuel, escúchalos y haz lo que ellos te piden. Porque Dios ya sabía lo que este nuevo rey les iba a hacer. Les iba a hacer la vida de a cuadritos. Dios los estaba advirtiendo, pero nosotros, oye, esto se me parece a los tiempos actuales. Dios a través de cada predicador está advirtiendo y llamando a la gente al arrepentimiento y la gente pasa de largo. Escucha a los predicadores están diciendo, arrepiéntete porque Cristo viene. No es conmigo. Es triste como Satanás tiene cegada la mente de muchos hombres. Se les está anunciando que van a perecer, que van a morir, que si no se arrepiente su alma se perderá para siempre. Y encima, cristianos locos, como le dijeron a Noé. Y eso es lo que hoy se vendía. Hoy en día la gente está encerrada en sus casas, la palabra de Dios se está predicando afuera y no se mueven de sus casas. Llegará el día que Dios te quitará tu casa y ni siquiera podrás tener una casa donde te puedas ocultar del llamado de Dios. Escúchame bien, va a llegar el día, así como hoy nos arrebataron la libertad. Mira, ya no tenemos la libertad que antes teníamos. Analízalo. Antes teníamos la libertad, salíamos todos los días, íbamos a donde quiera, ahora ya no. Hasta cierta hora puedes estar afuera. Tu libertad te la ha sido robada. Va a venir el tiempo en que te quiten tus bienes materiales, perderás el derecho. Miren lo que hicieron los hijos de Samuel. Pervirtieron el derecho. Le robaban el derecho a muchas personas. Y así va a venir el próximo gobernante mundial. Te quitará lo que es tuyo y te dirá, tú no tienes nada. Y ahí te acordarás de lo que Dios te mandó a decir con sus siervos, con mis hermanos que predican y conmigo. Que te dijimos que te vuelvas a Cristo, que te arrepientas, que hoy tienes el tiempo, hoy tienes la oportunidad de rectificar y de no ser partícipe de la ira de Dios, porque viene la ira de Dios ¿contra quiénes? Contra los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son aquellos que nunca vivieron obedeciendo ni amaron a Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 1, verso 4. ¡Ay! ¡Ay! Ese ay significa algo terrible. Amigo que me escucha, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de Él. Ay. Ese ay significa que va a haber una consecuencia a esa mala decisión. Va a haber gran calamidad a esa mala decisión. Arrepintámonos, hermanos. Volvámonos a Cristo, porque más adelante quizás sea demasiado tarde para ti. Dios advierte, en el 12, Dios advierte a Israel de lo que ocurrirá con su petición. Dios advierte, y mire lo que le dice, Génesis capítulo 48, 28 al 32 dice, esto es lo que he dicho a Faraón. Dios a Faraón le advertía, deja ir a mi pueblo, porque si no lo dejas ir, enviaré gran calamidad contra tu pueblo. A través de Moisés le decía, pero Faraón, no me importa, yo no quiero obedecer porque a mí nadie me da órdenes.
Así lo decía. Muy bien. Dios es para mí un caballero. El primero dice, oye, por favor, hazlo. Si no, ya sabe lo que viene. Él advierte. El tirano no advierte. El tirano llega inmediatamente, coge y destroza la vida del otro. Pero Dios da oportunidad para que el hombre se arrepienta. Pero Faraón no quiso arrepentirse. Aún de la advertencia de Dios, mire lo que él dice. Dios ha mostrado a Faraón lo que le iba a hacer. Le advirtió. Y aquí vienen aquí le dice, si no dejas ir a mi pueblo, yo mandaré plagas contra ti. Y Faraón quiso hacer caso omiso a la advertencia de Dios. ¿Y qué pasó? Llegaron las plagas, causaron muertes. Hasta el hijo de Faraón murió. ¿Todo por qué? Por la terquedad del corazón de Faraón. Y así hoy en día hay muchos creyentes que tienen un corazón terco y no quieren escuchar la voz de Dios y no quieren entender. Y no solamente cristianos, también gente que no conoce a Cristo, que Dios los llama y no quieren escuchar la advertencia de Dios. Ya no es culpa. Pasó con la generación de Noé. Noé les advirtió por 120 años que iban a ser destruidos, pero la gente no quiso entender y por eso murieron. Y para concluir, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, lamentablemente le tuvo que pasar a Israel lo que Dios les advirtió. Llegó el rey Saúl, gobernó ese pueblo, fue ungido por Samuel, porque Dios le dijo que hiciera lo que el pueblo pedía. Dios le mostró a Samuel, que escogiera a Saúl, porque Dios sabía lo que iba a hacer este hombre. Por eso, hoy en día, hay creyentes que les gusta hacer lo que ellos quieren. Y por eso también les digo yo a esos creyentes que hacen lo que ellos quieren. Ustedes van a tener también el pastor que se merecen. El pastor que los agobie, los amargue la existencia. Porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Por eso sus vidas se volverán amargas en manos de falsos pastores, falsos maestros, falsos ancianos. Porque ustedes los pidieron, no el Señor. Por eso, mi querido amigo y hermano que me estás escuchando, Dios te dice en esta mañana, dame tu corazón. Déjame entrar a morar en ti en esta mañana. Dame la oportunidad de salvar tu alma y demostrarte cuánto te amo. Porque por ese amor que te tengo, no me costó tanto desprenderme de mi hijo para salvarte. Entregué al mundo a mi hijo para que tú no te perdieras. Por amor a ti es que Dios hizo el sacrificio más grande de su historia. Entregó la vida de su hijo para siempre. Por eso hoy el Señor te dice, vuelve a mí, antes de que sea demasiado tarde, antes de que ya no haya tiempo como pasó con Noé. Cerraron la puerta del arca y la gente gritaba y pedía gritos, ábranme la puerta, y la puerta no les fue abierta. Por eso te digo a ti, mi querido amigo y hermano que me escuchas, dale tu vida a Cristo, arrepiéntete, mientras Dios puede ser allá, porque más tarde Él ya no va a escuchar. Atento al que se arrepiente de todo corazón. Y no pongas tus
planes en manos de los hombres. Pon tus planes en manos del Señor, porque Él es el único perfecto que logra que los planes de los hombres se cristalicen con éxito. Haz que Dios sea el que gobierne tus pensamientos, tu forma de sentir, tu forma de amar. Y así los días de tu vida en la tierra serán mejores que la mía. Dios te ama tanto que te envía a sus siervos a predicarte cada día por amor a ti. Por eso, mi querido amigo, voy a orar por todos ustedes. Si hay uno que quiere entregarle en esta mañana su vida al Señor, diga conmigo estas palabras. Padre, Dios Todopoderoso, te suplico me perdones porque te he ofendido en toda mi vida. He hecho lo malo ante tus ojos. He ofendido a mi prójimo. No le he dado valor a tu palabra. Perdóname, Señor, porque muy ciegamente yo había actuado. Pero hoy tu palabra ha abierto mis ojos y hoy me he dado cuenta que en ti hay esperanza. Te suplico, Señor, que guardes mi alma y me des la oportunidad de servirte creyéndote fielmente y amándote con todas las fuerzas de mi corazón. Oh Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque por ti, mi amado Dios, que yo tengo todavía esperanza de salvación. Sé que todavía puede ser hallado. Y hoy es el momento en que aprovecho, Señor, para entregarte mi vida y mi vida entera juntamente con la de mi familia. Dame esa oportunidad, Señor, para servirte y adorarte el resto de días que me queden de vida sobre esta tierra. Gracias, mi amado Dios. Ahora, mi hermano, yo voy a orar por todos. Y a la vez despediremos este tiempo agradeciéndoles por todo. Oh Santo y poderoso Dios, gracias, amado Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por la gente que nos escuchó. Gracias a la persona que ha dado oportunidad que esta palabra entre en su hogar. Bendito Señor, te suplico, Padre Santo, que los guardes y los cuides en todo momento. Ahora, Padre, nos despedimos de este tiempo maravilloso, sin antes decirte que nos den una nueva oportunidad para traer otro nuevo mensaje, para que la gente pueda entender y comprender que necesita de ti para salvar su vida. Cristo viene pronto, oh pueblo entero. Cristo viene pronto y su iglesia muy pronto se va. Y por eso, amado Señor, te agradecemos tanto por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos los que me escuchan. En el nombre de Jesús los agradecemos tanto y estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga. ¿Qué pasó, Mario?